Entonces, de una vez, ya estaba. Listos. Bienvenidos al podcast en el cual un psicoanalista, un maestro de música y yo charlaremos al calor de la cerveza sobre las situaciones, experiencias y problemas que todos, absolutamente todos tenemos. Bueno, primero que nada, saludarlos. Yo soy Juano. Que tengan un excelente día si nos están sintonizando en la mañana, y que tengan una excelente noche si nos están sintonizando pues, en la noche, ¿no? Preséntense, chavos. Bueno, yo soy Eric y lo mismo, los mejores deseos y esperemos que amenices el día o la noche con estas discusiones. César. Igualmente, bienvenidos una vez más. Igual también con diferentes temas, todos claro muy importantes, muy interesantes, y aceptando también más sugerencias y temas que quieran que abordemos aquí. Excelente. Bueno, el año 2020 ha sido raro. Con el solo inicio, amenaza de tercera guerra mundial, la muerte de Kobe Bryant y su hija, la desclasificación de los ovnis, ¿Quién es Kobe Bryant? Y el basquetbolista, güey. Por cierto, no podemos, lo que estaba viendo según el algoritmo de YouTube, no podemos decir tal cual el nombre del virus, del bicho, para que no nos salte ahí y que nos restrinjan el pedo. Si están muy estrictos ahorita con YouTube respecto a las menciones de la enfermedad, ¿verdad? ¿De cuál enfermedad? ¿De la pandemia? De la pandemia, sí, hay ciertas palabras claves que si las dices te salta el algoritmo de YouTube y te lo baja el video. Entonces, para tener cuidado con el nombre con el nombre. O sea, por mera precaución, igual si no nos lo quitan esta chida. Ok. Y el bicho. Se pueden originar muchos problemas en la mente con cualquiera de las cosas que ya pasaron en este año, pero poca atención se le está... Bueno, en algunas formas poca atención se le ha dado al estado mental de la gente, que al encontrarse con las inclemencias del bicho y la gran probabilidad de infectarse, han desarrollado ciertos problemas que, aunque este pedo termine, van a dejar huellas que marcarán las conductas, las ideas y las mentalidades que vamos a arrastrar hasta la próxima nueva normalidad. Entonces... Ok. Bueno, empieza el año, ¿no? Tranquilo. Empieza con la fatalidad. Primero empieza crudo. Y con la fatalidad de enero y febrero de jadero. Simón. Sí, con la fatalidad de todos los años, ¿no? Ya veníamos pensando en la cuesta de enero, chingaderitas normales de todos los estamos en tranquilo, bueno. Sí. Simón. Y luego, pues, a mí la verdad, la muerte de celebridades y todo, pues yo lo veo como que se tienen que morir. Hay un chingo de celebridades, pues se tienen que ir muriendo, ¿verdad? Porque... Pues yo pienso este lado del pedo del Kobe Bryant porque fue primero que nada, una muerte muy escandalosa, güey. ¿Qué le pasó? Se cayó en un helicóptero con su hija y el piloto, güey. Bueno, pero eso a mí en lo personal no me genera tanta ansiedad porque cuando chingados voy a andar en un helicóptero con mis hijos. O sea, sí. Para la mayoría de la gente por empatía. Que somos chismosones, es como de... Por empatía, pues digo, pues ándele, güey. Sí. Y obviamente me acuerdo también que Kobe Bryant también tuvo un escándalo respecto a, creo que una violación por algo ahí por el estilo, y me acuerdo la gente se dividió bien cabrón, tanto los fans de él como es un basquetbolista y estuvo muy cabrón y casi acá a la altura de Michael Jordan y la chingada, y de repente por otro lado, sí, pero no se les olvide que cuando él estaba más joven intentó violar a una chica y se hizo un desmadre que creo que fue sí, bueno, es que le damos un chingo de importancia a la figura pública, ¿ves? Es lo que estaba viendo, le damos un chingo de importancia a la figura pública. Si nos enfocáramos en los sucesos precisamente del 2020, esto de iniciar el año. Bueno, yo sí quiero hacer hincapié antes de que arranquemos con esto. No solamente, bueno, era el 2020, ¿sí? Se tenía muchas expectativas hasta este año, para este año, desde el lado incluso supersticioso, cabalístico y esotérico. Cabrón. Bien interesante. Por los números, ¿no? ¿Por qué? Porque es el 2020. Yo ese pedo no le sé ni madre, güey. Bueno, yo aclarar que soy psicoanalista y esto no tiene que ver nada con psicoanálisis. Y que en mi rato libre soy chamán. Sí, ya en mi rato libre ahí tenemos ahí un local. Luego huesos, No es cierto, no esos rollos. Al rato te llegan ahí, oiga, sí siento que leo los huesos. Un amarre. Yo creo que sí es necesario mencionarlo porque era una expectativa, o sea, se generaba mucha expectativa a nivel social este año en particular, porque es el número 2020, que son números, se les llaman apicúas. Okay. Lo poquito que sé de eso, porque yo soy psicoanalista, no soy de estas cosas,
es que los números apicúa son esos números que terminan justo o que son iguales, son como gemelos. En su mayoría, lo ideal es que así como empiezan, terminen, ¿no? Entonces, en este caso no termina 2, 0, 2, 0, 2. Sí, pero es como, hay una como que sean gemelos o que sean iguales, el 20-20. Así como el 11-11, ¿sí? Así como el 19-19 y así sucesivamente, ¿no? Los números que son iguales. Les digo, no, desconozco mucho de esto. Hago hincapié porque estamos hablando de la parte emocional, intelectual, mental, de cómo recibíamos... De idiosincrasia también. De idiosincrasia, de ideologías, de cultural, cómo esperábamos este año, y se decía que este año, como con el Cruz Azul, ¿no? Que era el bueno. Sí, era justo lo que iba a decir. Ya desde inclusive, dejando de lado todo lo místico del número 2020 y vaya, todo lo que ya estamos mencionando. Yo recuerdo que el año pasado, justamente finales del año pasado, dije, creo que la forma en la que estoy viviendo mi pinche vida no me está funcionando una chingada. Creo que voy a empezar a meterle por aquí, voy a empezar a moverle por allá para que, ahora sí, y yo sí lo tenía así para que el 2020 sea bueno, güey. Y que sea para poder decir un pinche futuro. Me acuerdo que en el 2020 decidí empezar a hacer esto y ahorita estamos en tal lado y de repente... Este año representaba para los esotéricos que se andaban ahí manifestando ahí en las redes, manifestaba cambio, pero también se hablaba de como cuando la gente se que ve el 11-11 y dice, lo vi el 11-11 y pide un deseo, esas mamadas, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Las chaquetillas que nos hacemos. Se decía que el 2020 era eso, es como estar lo asimilaban a un 11-11, entonces se generó tal expectativa. Y estas personas que se dedican a eso hablaban de un gran cambio, pero es muy interesante porque yo investigué inmediatamente qué especie de cambio, ¿no? Y decían por ahí, no, o sea, viene una especie de cambio para los que sepan entender esto que va a pasar, los que no, se los va a cargar. Pero fue muy interesante porque eso estoy hablando lo empecé a investigar cuando recién empezaron las expectativas de este asunto, fue en octubre, noviembre, diciembre. Yo estuve ahí, soy medio metiche, estoy viendo, me interesa la psicología social, me interesa la psicología de masas, empecé a ver esas situaciones y empecé a investigar, y sí decía una persona, decía, sí va a haber cambio, pero no lo que la gente piensa, o sea, va a haber un cambio no para todos, y es un año de oportunidades, ¿no? Entonces, órale, o sea, todos lo vemos de la parte positiva. Cambio, chingón, es algo bueno. Oportunidades, chingón, ¿sí? Pero lo que a lo mejor no nos damos cuenta es que en los mayores desastres están las mayores oportunidades. Sí, pero bueno, o sea... Pero están... Es como, no sé, una pepita de oro envuelta en mierda, ¿no? Sí, o sea, como la perla, ¿no? Como la perla que está apresionada o presionera, por así decirlo, o sea, es difícil sacarla de la concha, ¿no? Entonces, sí, no vamos a meternos en esos rollos, lo aclaro, es solamente hablando de cómo es que la sociedad recibía con grandes expectativas al 2020, diciendo que era un año positivo para todos y que a todos nos iba a ir bien. A mí me llama la atención esto de la expectativa. Siempre pensamos que la expectativa es lo bonito, es lo Walt Disney, es el paisaje bonito, ¿no? Pero a lo mejor como dices, el cambio venía en una revolución y en un caos. Exacto. Y en una destrucción, ¿no? Es que todo cambio en cierta forma, caos, sí es cierto, andamos buscando la utopía siempre y creemos que cada cosa que cambie va a ser para bien. Vaya, nos metemos mucho en ese pedo. E inclusive apreciando desde el lado malo, güey, pues pero pueden suceder cosas malas con un cambio, pero los aprovechas, eso es lo que le da. ¿Qué vamos a eso? O sea, ¿malo para quién? Sí. Bueno, me viene a la mente esto de que tenemos la idea de que para mejorar o para estar bien no vamos a sufrir. Exacto. Sí, que no tenemos que pasar el proceso. Que dicen, es un año de oportunidades. Así la puñetota mental es que tú vas a estar en tu casa y te van a reconocer todo lo que eres y te van a pagar todo lo que te mereces y vas a tener todo lo que tienes. Pero nunca pensamos que el cambio que viene de la oportunidad hasta del sufrimiento, de hacer varios sacrificios. Exacto, esfuerzos, ¿sí? Exactamente. Entonces se venía presentando este ambiente que generó muchas expectativas. Me atrevo a decir que a partir de octubre, noviembre, diciembre se generó muchas expectativas, me atrevo a decir a nivel global,
para este año. Entonces fue muy interesante cómo este año, como decía hasta al inicio del programa, empezamos el año con una tercera guerra mundial, cabrón, casi una amenaza, ¿no? ¿De quién? De Rusia y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos con Norcorea, creo. Sí, con Norcorea. Norcorea creo que fue el pedo del... Y ahora, y también este año también fue cuando sucedió este pedo de que no sabían si estaba muerto o no Kim Jong-un. Ah, ¿no? también, que dijeron que se había muerto. Pinches. Yo me quedé en los 70s con Rusia, en 60, La 70, Guerra Fría, ¿no? Rusia y Estados Unidos. Y vi la pinche pelea de Rocky, güey. De Rocky con un ruso, eso fue. Antes no dijiste, no tenemos pues con el zar de Rusia. Bien acá, súper antiguo el pedo. Entonces, ¿cómo ahora ya a nivel personal, ustedes al ver anunciarse el 2020, ¿qué expectativas tenían ustedes del 2020? Yo en realidad yo pues, he aprendido a no generar expectativas de lo que va a llegar, sino que cuál va a ser mi trabajo, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, yo entiendo que hay tres tipos de oportunidades, las que llegan, las que buscas y las que creas. Las que generan. Sí, entonces, bueno, siempre lo menciono en terapia, ¿no? No es bueno generar expectativas, lo ideal es no generarlas, sino mejor en sí genera planeaciones que tú quieres hacer, metas por cumplir y crear esas oportunidades, o si algunas ya están ahí, pues adelante, ¿no? Este es un año bien interesante. Yo creo que sí nos vamos a quedar cortos en tiempo, pero es un año muy interesante. Hay muchas cosas que rescatar. Es un año difícil, es un duelo global, ¿sí? Y más adelante voy a abordar esto de cómo lo percibe el psicoanálisis, ¿no? En esto que está pasando con lo que le llaman el gran otro. El gran otro es lo que viene siendo Dios, lo que viene siendo el gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué papel tan importante juega, lo decíamos antes de entrar a la transmisión, el gobierno, estos líderes que nos llevan ante estas circunstancias? Y sobre todo una cosa bien importante, llegábamos a un 2020, me atrevo a decir, no con la libertad, sino con el libertinaje de hacer lo que a mí me dé mi regalada gana, cabrón. Sí, es cierto. Yo quería hacer lo que me dio mi chingada gana. Y ahí empieza, y lo vamos a ver más adelante, ahí empieza el gran otro, ahí es donde entra el gran otro, porque de repente el gran otro es tu padre. Dijo en él. Y dijo, a ver, chiquito, ni madre, no vas a poder salir de tal hora a tal hora. ¿Sí? Y sin cubrebocas. Y empiezan a restringirnos, si nos quitaron al padre por él en el 2010, 2012, en el 2020 nos lo aturran doble, cabrón. ¿Sí? Ahí está para los del patriarcado. pero ese es el gran otro. Pero mira, no con esto, es decir, todo es una mentira y tú sales a tu desmadre porque está peligroso. Es una realidad. Es que el padre no te restringe porque sea malo o porque te esté engañando, por algo te restringe. Sí, por eso es el gran otro, ¿no? Al último, que yo que me creía libre, este 2020 viene a dar unas cachetadas bien bonitas a todas esas personas que pensaban que la libertad existe. La libertad es un concepto muy ambiguo, ¿no? No vamos a hablar de eso. Claro. Pero que se venía experimentando una especie de libertad donde yo pienso lo que quiero, incluso hoy en la actualidad, ya no es como en mis tiempos son los 90s, el 2000, 2010, donde si tú querías estudiar algo, tenías que basarte en los grandes teóricos, ¿sí? Los padres de esa doctrina. Y que hubiera la carrera que tú querías. Exactamente. Pero no puedes contradecir, o sea, no puedes contradecir a Sigmund Freud, no puedes contradecir a Skinner, no puedes contradecir a Watson, porque eran grandes mentes, ¿sí? Pero del 2012 para acá, 2015 para acá en específico, pasa algo maravilloso. Yo ya puedo tener una cámara, un micrófono y yo puedo contradecir a Nietzsche, puedo contradecir a Sigmund Freud y esa es mi idea y voy a tener adeptos y a la chingada todos, o sea, ya vas a encontrar quien te siga el pedo. Ajá, exacto, ¿no? Como estas personas que están hablando de que la Tierra es plana y todo ese asunto, ya se pueden hacer esas cosas y pueden tener adeptos. Entonces está bien padre porque el gran otro para el psicoanálisis podría ser Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo ya podía creerme que podía contradecirlo, corregirlo y bla bla bla. Y resulta que, lo decía, ¿no? Veníamos con esa idea de libertad, y luego llega este maravilloso 2020 y nos da unas cachetadas, nos enseña qué tan vulnerables. Siéntese, güey, se encierra, cara. Nos enseña qué tan ignorantes somos porque no podemos calmar este bicho. Sí. Nos enseña que no tenemos autoridad para salir a la calle.
nos enseña que no, o sea, que no puedo estar sin cubrebocas, o sea, es algo muy interesante. Y nos enseña que somos parte de un todo, que funciona si cada uno hace lo que tiene que hacer. Por supuesto. También eso, y que cuando se rompen esas reglas y nos enseña que no estamos preparados para la libertad, porque en cuanto nos dan poquita libertad, vamos y hacemos pinches fiestas de desinfección y vamos y hacemos un desmadre. Ajá, y empiezan las restricciones. Por ejemplo, tú iniciaste la transmisión hablando de la restricción que hace YouTube para ciertas palabras. Si te fijas, YouTube no tiene restricciones. No. Es algo muy interesante. O sea, Y se me hace muy hasta pendejo, porque es de lo que más se va a hablar y es donde vas a saturar. Ajá, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Algoritmo, no entiendo. No, de hecho, no lo sabía. Sí, pero creo que es más por el lado ese de que mucha gente anda diciendo cosas como de esto, el tal no existe, están dando mucho. Para generar caos. Se están generando mucho caos al medida, respecto, ¿no? Entonces, como medida es de pues, que nadie pueda hablar de este pedo, ¿no? El club de la pelea. ¿Tú, Eric, tenías algún augurio para este año? Porque vaya, el pedo este del bicho, el bicho empezó desde el año pasado en China y que se empezaron a mostrar que hay infectados y algo también escuché de que el gobierno de China estaba restringiendo tanto la comunicación con el país entre gente para que no se estuviera regando lo que estaba pasando dentro. Eventualmente se salió de control y vaya, ahora en todos lados ahí anda el bicho al acecho. Entonces es como tú tenías alguna... Es que igual que César, para mí ya todos los años no es que sean iguales, pero son ciclos. Exacto. Yo ya entiendo, por ejemplo, los ciclos económicos. Yo sé que en cierto periodo yo tengo una recesión económica, sé que tengo un tiempo donde es más. Entonces sé que estabas al pendiente de... Sí, nada más estaba pues cuidando lo que es el año que viene, ¿no? Así, no tenía grandes expectativas, había escuchado eso de lo cabalístico, de todas esas cosas, pero igual yo entiendo que aunque haya un fenómeno mundial y todo, de todos modos yo tengo Tu vida aparte. mi vida aparte, o sea, tengo que hacer las cosas y todo, nada más tengo que adaptarme. Entonces, nada más tengo que medir qué tanto es la influencia o la restricción que se hace para yo ver cómo me voy a mover, pero no, la verdad no vi venir una pandemia, no vi venir un encierro así, no vi venir un cambio tan radical que se oye mal que lo diga, pero a mí sí me cayó como anillo al dedo, o sea, perdí gente, Sí, obviamente, claro, sí, claro. sí, entramos el año, pero mi padre falleció entrando el año, Claro. 2 meses fallece papá, cambia todo. Amigos han fallecido por el COVID y todo esto, pero Del bicho. el Se oye raro cuando dices, no, amigos míos han muerto por el bicho. por el bicho. Yo no sé que ese es el bicho y me acuerdo de Cristiano Ronaldo. ¿Quién? Bueno, el Cristiano virus. Ronaldo, el bicho. Bueno, por este bicho, pues. Entonces, Va a estar complicado, ¿verdad? sí, va a estar complicado. Sí. Pero no había un proyecto así. Pero te digo, bueno, volviendo al otro, se me fue el patín. Para mí, el cambio me permitió hacer muchas cosas, porque el hecho de que mi trabajo, si yo tenía que ir a un lugar tantas horas, lo reduje a mínimo, lo mínimo son 1 hora que le dedico. Y luego a través de las redes sociales pues ya lo distribuyo y se hace el trabajo así. O sea, me cambió mucho y me permitió hacer otras cosas que atado a un horario de trabajo no podría. Y te digo, económica y laboralmente me fue bien. Sí estaría chido que habláramos también porque vaya, con todo malo hay bueno, ¿no? Y la neta, yo también he estado considerando, vaya, yo también percibí el año, yo sí supe algo del pedo en China antes de que todo este pedo explotara. Y pues sí recuerdo que era pero fue de, no creo que llegue hasta aquí. Son los chinos, o sea. Y aparte, pues, ¿qué pedo? Y de repente, no, que ya hay en Francia, no, Pero que bueno, ya hay en España, no, y de repente en México. Y luego en México le empezaron a decir, me acuerdo que al principio le empezaron a decir neumonía típica.
atípica. Sí, siempre como. Y como para no decir, pues sí, es es lo que está chingando todo el mundo, ¿no? Es lo que está... Pero ahí te das cuenta también, y no es y ya menos ahorita, no es algo de extrañarse ni que nos sorprenda, el que ya el mundo es una esferita, Sí. ¿sí? Y lo que pasa en un lado, se va a haber una repercusión en todos lados. Yo pensé, cuando empezamos en abril, dije, a nosotros en la escuela nos piden, no nos dicen nada, o sea, nadie nos dio información, ahorita lo que hablamos, yo lo vi en ese momento como que negligencia de parte del gobierno y todo, de que no decía nada, pero era porque si tú pones un hasta aquí así tajante, generas el caos ya. Sí. Entonces, que sí se generó al final cuando dijeron, ok, los vi relajados, virus. A nosotros en las escuelas públicas, yo trabajo en una escuela pública y yo tengo una escuela privada. En la escuela pública, pues no nos decía nada más, hay que tener cuidado, hay que hacerle así y se va a venir algo. Acá en lo privado, yo dije, no, pues nosotros vamos a cerrar antes. Cierra el TEC de Monterrey y dije, pues si ellos ya cerraron, es porque tienen información que el gobierno no tiene, pero no va a soltar. Entonces nosotros hablamos con los padres de familia y por seguridad ya cerramos las puertas, nos vamos a modo virtual, ¿sí? En lo privado lo hicimos así y todo lo privado lo estuve manejando así. El gobierno hacía una cosa, pero yo tomaba las decisiones en cuanto a lo que fuera funcional, no a lo que decía el gobierno, porque eso no me parecía. Yo lo vi como una forma desacertada de hacer las cosas, una mala organización y todo, y por parte de la SEP vi toda esa desorganización, todo eso, que ahorita que lo platicábamos, no es tanto desorganización, es parte de un plano, es parte de un operar para no generar algo más grande. No lo había visto de esa forma, pero entonces en lo particular yo lo hice así, en lo gubernamental que me tenía que acatar, pues hice lo propio. Entonces ahora sí vamos de lleno. Tú, César, que la medida, ahorita ya de cómo empezó el año, que lo más grande que sucedió es este pedo del virus, ¿cómo sientes que la gente está respondiendo al encierro, güey? Porque vaya, a mí me tocó que cuando empezó este pedo del confinamiento, tratemos de no salir nada más que para lo necesario y todo este pedo, yo fui de los que sí me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en restaurante. Y vaya, pues fue de los primeros negocios que mandaron a la chingada. Entonces yo me quedé sin jale, yo me quedé sin jale y eso me hizo quedarme en casa la mayoría de la primera parte de la pandemia. Y bueno, al menos yo que sí me enfoqué al principio yo sí hice mi rabieta. Yo me acuerdo que justamente estaba tratando de empezar otro podcast y de repente se corta todo este rollo de golpe. Y de repente, no, pues que ya no podemos salir, ya no nos podemos juntar. Y vaya, la primera impresión que nos dieron de este pedo es mortal. Y si te da, te mueres y no tienes de otra. Entonces, ahorita que ya sabemos que asintomáticos, que hay gente que dependiendo de su condición física y su sistema inmune le pega más cabrón que a otras personas. Pero al principio sí, al menos para nosotros sí fue de, si sales, te pega, te mueres. ¿Y tú cómo crees que resintió la raza ahorita el confinamiento principal al inicio, güey? Ahorita que ya está avanzado el pedo es diferente, vaya. Pero al inicio sí, ¿cómo sentiste que se desenvolvió este pedo? Okay. Del inicio yo vi que las personas se empezó a generar. Yo creo que ayudó el hecho de que haya llegado primero a Europa, porque los latinoamericanos, yo creo que somos, igual también los americanos, somos muy dados a copiar todo lo que vemos, ¿no? Claro. Y ellos marcaron una pauta de responsabilidad, marcaron una pauta de madurez emocional, de protocolos. Sí, inspirado también en China, ¿no? Porque vaya, en China los encerraron a todos. Exactamente, tienes toda la razón, inició en China, ¿no? En Asia. Entonces ya traíamos ese antecedente y yo empiezo a ver cómo la mayoría de la gente empieza como que a tomarlo bien, ¿no? Así como que quédate en casa y todo eso. Como que un relax, ¿no? Sí, ajá, de principio, y como dijeron, son 14 días. A veces sí los se pegaron con vacaciones. Sí, así me acuerdo que 3 semanitas, Netflix, unas caguamitas, Agustín Lara comiendo chingaderas y
No fue así. Aquí No fue así, eso fue lo más sorprendente. No fue esa así. luna de miel ya. Ajá, esto estuvo interesante porque empezábamos a dar cuenta que llegaba a nuestro país, estamos hablando de México, y específicamente estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Empezábamos a ver que empezó a entrar a nuestro país. Por los primeros casos fueron, si me atrevo a decir, que aquí en Ciudad Juárez, por personas del Paso. Claro. Entonces, bueno, pues empezamos a ver que había casos, ya los medios de comunicación se encargaban de dar números, como siempre, pero nadie sabíamos, no teníamos un conocido, ¿no? Siempre era como que un Claro. mito, ¿no? No, y vaya, y eso mismo era lo que usaba mucha gente para decir que esto no existe, que es lo que es la mentira más grande, vaya, que existe, hay un chingo de muertos, no se están muriendo solos, ¿eh? Entonces, eso de, ¿qué, güey? ¿Tú cuándo has visto a alguien? ¿Tú conoces a alguien? ¿Se te ha enfermado un familiar? ¿Un vecino? No, Y ese luego pedo no a esto existe. logramos que las personas que fallecían por esas causas les ponían otras causas. Aparte causas. que también eso sucedió, o sea, que, bueno, se empezó a dar dos versiones, ¿no? Yo creo que todos ya lo sabemos, que si morían por COVID, pues era neumonía típica, y si morían de otra cosa, les ponían que era COVID. Entonces... El bicho. perdón. Va a estar cabrón, Sí, ya lo dijimos varias veces. Bueno, el virus, trata de decir el virus. Para no nos tumben. Pero bueno, yo empecé a ver a la sociedad tomándolo como que tranquila sobre esto. Después de que pasaron los 15, 20 días de ese asunto, o sea que a mediados del mes de abril, me atrevo a decir, fue cuando empiezan algunos lugares donde estamos siguiendo el ejemplo, en este caso de Estados Unidos, empiezan a saquear las tiendas, ¿no? Se empieza a escasear el cloro, se empieza a escasear todos los artículos de papel de baño, higiénicos, pues de limpieza, vaya. Y eso empieza a afectar a la ciudadanía. Y yo empiezo a ver que entonces empiezan a asustarse. Y luego ya pasaron 14 días y no es cierto, seguimos igual. Y que el próximo mes y que el próximo. Y luego ya empiezan a decir que viene una ola muy fuerte y ya. Y así se la han llevado, ¿no? Que el pico de la semana que entra. El pico de la semana. Ajá, así es. ¿Cómo ves a las personas de principio? Muy educados. Después otros ya dijeron que no era cierto, se salieron. Y luego ya yo me doy cuenta, he presenciado mucho en las redes sociales cómo se pelean unos con otros, los que no creen contra los que sí creen, los que sí salen contra los que no salen. Pero al final de cuentas, yo ya parte de una situación que iba a suceder, como yo trabajo en terapia psicológica, soy psicólogo clínico, y empezaba a analizar, lo mencionaba antes de la transmisión, esta situación de la psicología de masas, de cómo es que percibimos las situaciones que están pasando, y empiezo a percibir que las personas que salían, pues a lo mejor iban a infectarse por este bicho, pero las que se quedaban iban a empezar a padecer depresión, ansiedad y no sé qué tantos otros malestares, ¿no? Sí, era justo lo que te quería preguntar. Supongamos, vamos a ahorita olvidarnos un poquito de la gente que sí, vaya, que sí hemos salido, ¿no? Hay otras personas que han tomado el confinamiento de manera más rigurosa. Algo que le estaba comentando hoy en la mañana a mi morrita, le estaba diciendo, el pedo con la pandemia, al menos para mí, es que, vaya, sin tener que estar confinados y viviendo una vida común y corriente, tenemos unos ciertos horarios de convivencia definidos por el trabajo, por la escuela, por si salimos o no salimos. Entonces, aunque tengas una relación así de matrimonio, tú hay determinada hora a la que no ves a tu pareja, entonces llega a ser hasta tu mismo espacio, nada más eres tú porque vaya, hay muchas parejas que en cuanto se ven prácticamente se vuelven una amalgama juntos y ya están, y ya a partir de ahí todo lo que se hace después de terminar se hace juntos. ¿Cómo afecta ahora la raza, güey? Que ya no tiene ese pequeño horario en el cual... No, y tú hablas ¿cómo afecta la una convivencia? De una pareja, pero una familia. Una familia, o sea hablo de una pareja, refiriéndonos a la gente que tiene que convivir ahora sí todo el día, todos los días. ¿Cómo afecta la convivencia? Eso mencionaba, estaba interesante, lo mencionaba yo por ahí del mes de mayo. Empezamos a dar cuenta de una cosa, ¿no? Salían grandes artistas referentes a nivel mundial dando el mensaje de quédate en casa, ¿no? Imagínate Cristiano Ronaldo diciendo quédate en casa, cabrón. ¿Sí? Entonces, Quédate en tu sí, entonces, de quédate en tu yate. ellos No salgas de tu yate, te puedes infectar. ellos dando el ejemplo, ¿no? Sí. Talía, güey. Yo no le hago caso a que me den un consejo de cocina. Saliendo dando sus ejemplos. Pero bueno, ya yo lo comentaba, ¿no? Decía, no es lo mismo la casa de Cristiano Ronaldo a mi casa de Infonavit, güey, de 2x2, güey.
Y otra cosa más, o sea, que quizás es una casa pequeña y quizás somos 6 miembros de familia viviendo en esa casa pequeña, que podíamos sobrevivir porque teníamos escuela, teníamos trabajo y era muy poco el tiempo que coincidíamos ahí dentro, ¿no? Imagínate, ya no hay escuela, no hay trabajo, no hay calle porque no puedes salir ni al parque ni nada. Me tocó ver cómo en parques las personas que se van a correr porque cerraron los gimnasios en un año que de tendencia fit, todo el mundo teníamos, ya veníamos... Ese momento en el que los mexicanos decidieron ya no ser gordos. Por fin íbamos a combatir la obesidad. Aquí en México íbamos a dejar de ser el primer lugar a nivel mundial de obesidad. ¡A huevo! ¡Primer lugar! Entonces, me tocó ver cómo la policía con el altavoz le decía, órale a su casa, cabrón. No, que venga a correr, que no, es al aire libre, no se puede. Entonces, sí, imagínate el problema de estar con tu familia, con tus hijos, ¿sí? Con la gente que amas y te das cuenta de que... Justo ahorita te estaba comentando, hablando de un ejemplo de esto, había una chica cuando estábamos yo estaba en la prepa, y era bien buena onda. En el receso nos juntamos varias personas en el receso, y era bien buena onda. Y un día, ya cuando salimos de la escuela, un amigo empezó a invitarla ahora ya a las reuniones con los compas en la calle, ya haciendo desmadre, y me di cuenta de, eres bien buena onda media hora al día, güey. No, entonces... Sí, o sea, ya salen las caretas, sale todo, ¿no? Exacto, imagínate, sí. Porque estás todo el día y luego una cosa que pasó es que al no tener actividad tu día se hace más largo porque no gastas energía, no tienes sueño, se te cambia el horario, empiezas a sufrir varias cosas que anímicamente te empiezan a desgastar y todo eso repercute en tu estado emocional. Imagínate, te levantas y es la misma rutina. Que vaya, las rutinas no son malas, pero es una rutina que tú no decidiste, que tienes que estar ahí. ¿Sí? Es más, ya hasta Netflix te parece aburrido, todo, nada te gusta. Varios papás diciendo, creo que mis hijos no me caen tan bien como yo pensaba, güey. Sí, o sea... Sí, no me caen tan bien estos cabros. Creo que me equivoqué en educar a la pareja. Creo que no estaban tan bien educados como yo pensaba. Con las parejas, incluso se ha dado casos... que aquí particularmente en Ciudad Juárez, que estamos en frontera con El Paso, de personas que se les descubrió que tenían 2 familias, una en El Paso y otra aquí en Juárez. ¿Por qué? Por estar metido en casa, ¿no? Oye, pues ¿cuál es tu? Quédate en casa, en cuál de las dos. Y por logística las escogí muy lejos. Al final, ¿cómo crees que afecta yo le llamo de alguna manera, por decirlo rápido y mal, sobre convivencia, güey? O sea, cuando ya estás demasiado tiempo, que llega un punto en el que se neta en el pinche baño puedo ir solo, güey. ¿Qué sucede con la gente cuando empieza en estas situaciones? Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Empiezan hace poco hacía un programa, una transmisión en vivo en mi página de Facebook y una persona decía, oye, pues quizá la pandemia nos lleva a realmente conocer a nuestra pareja, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues conocemos a nuestras parejas en muchos sentidos, pero quizá estar con nuestra pareja tanto tiempo, híjole, pues sí es difícil, porque claro que cada ser humano necesitamos nuestro propio espacio, ¿no? Claro. Que está generando muchos problemas familiares, de hijos contra padres, de esposo con esposa y de todos contra todos. Sí, los índices de violencia familiar subieron, de casos de violencia intrafamiliar se dispararon, cosa que en las cifras no ya existentes, ¿no? Sí, ya existía eso, pero con esto se disparó y no lo atacaron mucho, no le dieron mucho ¿cómo te diré? Importancia, como no hubo medidas para eso. Hay medidas para lo del bicho, hay medidas para lo otro, pero para esto no se atacó, no se puso ni en la mesa de discusión, ¿no? Es que lo que se me hace muy cabrón es que esta situación de la pandemia, más que acercarnos, nos pegó, güey. Nos hizo que estuviéramos pegados. Entonces, al estar pegados los roces, eso es imposible. Entonces llega un punto en el que dices... No me está y no los roces bonitos, sí, no de los chidos, no de los tocamientos sabrosos, no, llegan a rozar. Sí. Que no habrá gente que le porque los hombres no damos detalles, damos detalles. Entonces
Es cierto, es cierto. Entonces llegará el punto en el que digas, verga, o sea, a la hora de tener ahora sí que compartir todo el tiempo, habrá cosas de mi tiempo, de que yo quiera hacer y que no se me van a poder realizar porque o a fuerza tengo que, bueno, en cierta forma tenemos que contemplar las necesidades y lo que quiere hacer también las personas que se encuentran a nuestro alrededor al encontrarnos todos juntos, pero vaya, somos seres individuales y queremos hacer nuestra sacrosantísima voluntad, y eso yo creo que es lo que puede generar ahí el primer roce. Segundo, ahorita que ya hablamos de la convivencia, otra cosa que se me hizo muy cabrona es a mucha gente se le movió los horarios de sueño. Sí, y los hábitos alimenticios, que es lo más, que vaya, es lo que necesitamos primero para seguir con vida, ¿no? Entonces, otra cosa que crees que pueda ocasionar, bueno, sin hablar de la pandemia, ¿qué ocasiona que se te mueva tan drásticamente, por ejemplo, el horario de sueño? Sí, bueno, pues yo creo que la actividad, ¿no? La actividad diaria. Imagínate, tú ya tienes una rutina, o sea, incluso cuando hablaba de un gran duelo que hay en este momento, se llama un gran duelo porque es un duelo a nivel global, porque hay pérdidas, pero no solamente hay pérdidas de seres queridos, sino hay pérdida de la rutina, incluso de la pérdida de la rutina ya te genera una especie de duelo, ¿sí? Porque tienes un horario establecido que de pronto ya no puedes seguirlo y eso te empieza a generar ansiedad. El hecho de no seguir tu rutina, que siempre tú ya estabas ya habituado, que ya estabas, por así decirlo, en una zona de confort, que es lo que te ayudaba, ya no te ayuda, cabrón. O sea, las herramientas que tú tenías para estar bien, te las quitaron. Ahora, las personas que, por ejemplo, la gente que desarrolla alrededor de su rutina un TOC, así de tener que seguir su rutina al pie de la letra, que si no el día se te arruina y de repente ya no puedes ni salir, güey. Exactamente, sí. Que para los TOC las rutinas son rituales, Camilo. Y un ritual pues no se puede dejar de hacer, es necesario que se haga. Entonces, sí, claro que empieza a generar ese conflicto en las personas, el haber perdido una rutina, el haber cambiado todas sus actividades, donde las herramientas que tú tenías para estar bien te las quitan, ¿sí? Y luego ahora iniciar algo nuevo. Entonces sí es algo complicado. Ahora, en el caso de la soledad, de gente que vive solo, ¿no? Una persona que vive solo, y que su único interacción con los demás era el trabajo, uh-huh, el centro comercial, todo eso, uh-huh, ya estar confinado solo es lo mismo. Sí, es cierto. Había personas que me enteré de muchas personas que siguieron las indicaciones desde el pie de la letra, de cómo es que te tenía que seguir las indicaciones sanitarias, que para un mes de junio, julio ya estaban vueltos locos y ya nos plan el resplandor, ¿verdad? Sí, saliéndose de la casa, no importando si tenían el bicho o no, o sea, no les importaba infectarse. Ya, se salieron y varias personas llegaron a terapia con ese problema, asustados de que ya no les importaba infectarse, pero que tenían que trabajar en la parte emocional porque no querían infectarse, pero ya no pueden estar encerrados. Esa es otra cosa. Yo siento que el simple hecho, normalmente ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la muerte, que todavía no subimos ese y va a salir primero, entonces esperen el de la muerte. Hablando de estar tan conscientes de, oye, güey, te puedes morir. Yo siento que también eso bueno, al menos a mí me generó una cierta ansiedad, güey, el pensar en ¿qué pasa si se infecta mi esposa, güey? ¿Qué pasa si se infecta a ella? O si me infecto yo, la voy a infectar a ella. Y este pedo de estar manejando esa pues lo que sea, una sensación completa de ¿y si le pasa? ¿Y si me pasa? Entonces yo ya habíamos tenido esa conversación, me estoy preocupando, inclusive, vaya, ¿no? Ahorita en estos casos no está de más preocuparse, pero sí me estoy preocupando demasiado. Es de, vaya, ¿qué puede pasar si me infecto, si se infecta? Inclusive en algunos casos de, oye, quiero visitar a mis parientes que podrían formar parte de la gente con riesgo, que forman parte de la población de riesgo. Entonces, ¿y si contagio a mi abuelita? ¿Y si contagio a mi mamá? Es como de... ¿Y si contagio a mi mamá y luego mi mamá va con mi abuelita? O sea, al final sí era como de demasiada información. Entonces,
el estar manejando desde la perspectiva de tenemos que estar encerrados, pero aparte ese pedo de si sales te mueres, si sales te mueres, si sales te mueres, es como de, al menos a mí sí me causó una pinche, vaya, yo tengo pedos con este pedo de si me muero o no, me causa una pinche ansiedad del tamaño del universo. Entonces el pensar en, verga, güey, no puedo ni siquiera transitar libremente, eso te hace extrañar un chingo de cosas que hacías de manera cotidiana y que inclusive te cagaban, como ir al mandado bien a gustamente sin tener que pararte el joven, el tapete, joven, el sensor de temperatura, joven, el rayo matador de neuronas. Y así el rayo matador de la pinche raza. Otra pinche cosa, la gente yo reaccioné de esta manera, yo me empecé a estresar de esa manera porque veía yo soy muy de revisar fuentes confiables, vaya, vamos a ser confiables entre comillas, pero surgían, bueno, a mí sí me dio un poquito de risa ver que de repente gente, no hombre, güey, es que si te ponen el rayo en la frente se te mueren las neuronas. Te mueren. Y un güey abrió una de esas madres y dijo, no mames, es un termómetro estúpido. Entonces es como de, al final mucha gente por esta misma carga. Sí, muy bueno. La misma gente empezó no solamente a creer lo de las fuentes confiables, sino creer la cantidad de información desquiciada que venía por todos lados. Y vaya, tanto la información que te decía, si te tomas un tecito de tal hierba con limón, te curas. Ok, tanto la información que decía, no, si eres fumador, o bueno, vaya, esas son más realistas, de que si eres fumador, que si tienes obesidad, que si tienes, yo que soy una persona barbona, que si tienes barba, se te va a pegar más fácil el bicho. Que la barba, sí, también. Incluso déjame un paréntesis con eso. El de la barba, cuando cortan un poquito la pandemia, porque hubo un periodo donde dicen, bueno, salen a trabajar, empiezan a trabajar, pero sin barba y así. Yo me acuerdo cuando bajamos a naranja por primera vez, ya después de estar en rojo un buen rato. No, amarillo, ¿no? No, sí que bajamos de colorcito, un colorcito más suavecín. Me acuerdo que obviamente yo había pasado la pandemia encerrado hasta ese tiempo en el que me citaron en el trabajo para ver cómo iba a ser y me dijeron, te vas a tener que rasurar. Y yo, ok, yo ya había trabajado ahí con barba, entonces yo ya estaba acostumbrado a trabajar en otros restaurantes en el cual la barba es cero, entonces yo no tenía ningún problema al respecto de la barba, pero sí el empezar hasta privarte en el cómo te vas a ver, a mí sí bueno, al menos en algunos casos sí me causa pedo, ¿no? Con la barba no, yo me la quito, en una pinche semana me vuelve a salir. Pero adelgazar ni madre. Pero adelgazar nada. Y bueno, muchas personas aprovecharon este tiempo para hacer ejercicio, para escribir, para nosotros con el podcast. Pero mucha gente nos privamos hasta en cómo nos veíamos, nada más por todas las medidas que te decían ahí en la calle, ¿sabes? Esto nos lleva a otra cosa. ¿Qué tan preparados estamos para tomar las riendas de nuestra vida cuando nos encierran, ¿no? Imagínate que por algo vas a la cárcel, ¿no? Y no estás preparado, te vuelves loco porque estás encerrado. Pero si estás emocionalmente preparado, te dedicas y dices, bueno, tengo que salir de aquí, algún momento voy a salir y me voy preparando, te pones a... Se oye muy nerdo, pero te pones a leer, te pones a hacer ejercicio, te pones a dedicarte a ti. Porque esto nos enseña que siempre vivimos hacia afuera. Exacto. Cuando nos repliegan, no sabemos vivir hacia adentro. Exacto. No sabemos escucharnos, no sabemos lidiar con... Mientras tanto los monjes allá en el Tíbet... ¿El qué? ¿El corona qué? ¿Nosotros ni hemos salido? ¿En 10 años? ¿En 20 años? ¿No? Sí. Había muchas noticias que refuerzan esta cuestión del bicho, ¿no? De este miedo. ¿Cuáles podrán ser? Pues estamos hablando no solamente de la pandemia, sino todo el 2020. ¿Y qué otras cosas han pasado que refuerzan este miedo, no? Empiezan a caer meteoritos, que mejor siempre caen, pero los monolitos que andan poniendo los videos de ovnis que ya ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Ok, no es nuestro, no es de nadie que conozcamos, no sabemos qué es, no han dicho, son alienígenas. Las abejas, la serpiente, cabeza de tiburón o algo así. Y las tarántulas voladoras. No, tampoco. No, ya le estamos prestando más atención a todo lo demás, ya que estamos encerrados, ¿no? Bueno, entonces, hablemos ya de la ansiedad del mismo encierro.
¿Cómo podríamos afrontar este pedo de, porque vaya, a muchos no nos gusta estar encerrados, a muchos no nos gusta, inclusive es esa misma necedad del mexicano de, ya no se murió nadie que conozco, pues ya voy a salir, ¿qué más da? No. Entonces, ¿cómo nos afectaría esta pinche ansiedad a la gente que...? Bueno, me viene a la mente lo del caso del encierro de la cárcel, ¿no? Muchas veces el castigo del encierro no es... Uno es sacarte de la sociedad para que no estés calabaceándole haciendo tu desmadre. Pero otra es el castigo de quitarte ese contacto con los demás, ¿no? Que vaya, que en la cárcel ya es el confinamiento solitario, ¿no? Sí. Entonces, al vivir eso, al quitarte ese contacto, pues empieza una depresión, empieza un duelo, como dices César. Pero el problema, como lo mencionaba, no estamos preparados para prepararnos. Es decir, bueno, haz un periodo de es que no sé cómo llamarle, pero de un stand-by, como le llaman, de tu vida, y lo puedes usar para ejercitarte, para mentalmente, pues, libros, estudiar, puedes contratar hasta un servicio de estudiar en línea, puedes hacer muchas cosas, hasta viendo tutoriales de YouTube o algo, te puedes hacer diestro en muchas cosas, puedes dedicar ese tiempo a ti. Pero yo lo que he visto, por ejemplo, ahorita no me voy a meter con ideologías ni nada, pero lo que me he fijado y que sí quisiera preguntar si es un síntoma de este mismo encierro, que la gente tiene demasiado tiempo para descargar todo por ejemplo, la gente, en estos casos de que cancelan a tal artista. Antes no se daba tanto eso, pero a partir de un cierto tiempo para acá, y sobre todo en este año, es cuando más gente vemos unida a ciertas causas, es cuando más gente sale que resulta que creen en la tierra plana y todos ni cuenta. Entonces yo sí siento que también es como un síntoma de la pandemia, güey, de nuestra misma ansiedad de tener que entrometernos en algo que no. Tienes tiempo para pensar realidad, para pensar pendejadas, güey, sí. y luego una vez que las piensas ya las materializas y buscas, porque el pinche cerebro te no deprimes, güey. Y eso es algo muy cabrón. ¿Cómo afrontamos esta ansiedad? Inclusive la gente que ya cayó en depresión gracias a que estamos encerrados, güey. Gracias a que estamos... Deja tú encerrados, gracias a que tenemos una prohibición para todo. Yo he visto gente... Es más, este es un pinche ejemplo pendejo. He visto gente yo afuera estacionándome en el Oxxo. Gente que va haciendo la bis porque la regresaron porque no trae cubreboca, güey. Entonces estamos privados en muchísimos aspectos. Y eso... sí me hace creer que la gente se puede pirar más fácil, güey. Que la gente puede caer en ansiedad, de depresión con cositas. De por sí hay gente que con que se te meta un cabrón en el tráfico ya está haciendo la pinche bilis. Ahora imagínate con que no te puedes poner esto, no puedes traer aquello, que la joyería también atrapa el virus, o la barba. O sea, nos están privando por donde... Yo al menos yo siento que estoy privado por donde la vea. Entonces, pero sí, vaya, estamos disfrutando de todas formas de esta libertad de por ejemplo, juntarnos nosotros a grabar, pero no me ha hecho sentir como antes, güey. Y eso me causa a mí un cierto... No me siento bien, güey, no me siento bien. A partir de esto va a cambiar todo. Sí. Ya es como platicamos, es un nuevo orden, todo en nivel educativo. Yo ya, en lo personal, estoy pensando y digo... Yo no tengo que salir de mi casa para dar clases, yo no tengo que... todo lo puedo manejar. Sí, es que... Inclusive pues, la mayoría... He logrado entender bien este pedo. Ok, yo tengo... Este es el parámetro dentro del cual puedo trabajar, dentro del que puedo accionar. Y has sabido cómo aprovecharlo. Vaya, tú... Pero, por ejemplo, la gente que a huevo tenía que salir a hacer su pinche jale, güey. No, pues... y de repente no es como que, por ejemplo, el albañil que podía, pues, ¿cómo vas a hacer home office, güey, siendo tú albañil, mamá? Entonces... haces un tutorial, güey, incluso ahorita que dijiste ese pedo de las clases, ya les había comentado de un amigo que él estaba teniendo clases en línea, el güey se prefiere neta no estudiar a seguir teniendo las clases en línea porque, primero que nada... estar en la casa, güey, tener que... Alguien me comentó de un niño ya más pequeño que estaba teniendo clases y tenía 1 hora entre cada clase, ¿no? Y eran como 7 clases, entonces era estar fletado todo el pinche día en la computadora y con 1 hora nada más para deambular.
No, entre clases, güey. Y luego hay algo que no se dice de la logística, güey. Cuando le estás explicando algo, el impulso de ir tú con las manos y hacerlo físicamente, pues sí, de meter las manos y decir, mira, esto es así. Vaya, en la práctica. ¿Sí? O, como decían, que las clases virtuales parecen sesiones espiritistas de... Oscar, ¿estás ahí? Manifiéstate si nos estás escuchando. Sí. Entonces, Perdón, profe, desactivé la cámara. sí, o sea, se vuelve hasta es un reto, pero anímicamente te crea un conflicto porque no estás ahí, no puedes controlar ciertas cosas. Güey, pues sí. no está hasta el pedo de la maestra que les empezó a gritar a sus alumnos, sí, y decirles, y otro que no estaba afuera, o sea, la gente... Sí, es que ya caes o sea, si te fijas que la gente empieza a reaccionar de peor manera a cosas bien sencillas. Pero porque volvemos a lo mismo, no te adaptas, no te das cuenta que cambió la cosa y que tienes que cambiar tú, que los parámetros son diferentes, que todo viene... Esa es la cuestión. Sí, esa es la cuestión. es adaptarse. Pero cambió todo y lo platicaba con mi mujer. Le digo, cuando esto vuelva a la normalidad, yo sí voy a necesitar rehabilitarme para poder ir al trabajo. Claro. Porque ya no estoy habituado Sí, a eso. Te levantas, te vas a tu computadora y haces todo. Yo me levanto, abro el teléfono y empiezo Y cabrón, hablando de los cambios de horario del sueño. Antes te levantabas 2 horas antes para bañarte, para desayunar, para ir a hacer y todavía alcanzar a llegar al trabajo. No, yo en eso me lo... Sí, ya sé, sí te conozco, cabrón. Faltando 5 para las 9 me levanto y me voy. Y ahora te estás acostumbrando en lugar de levantarme a las 7 para llegar a las 9, me levanto a las 8:50 para nada más levantarme, ponerme una camisa y pararme frente a la pinche computadora. Igual, ¿han sentido ustedes algún cambio en su estado de ánimo, inclusive la forma en la que reaccionan a los problemas comunes y corrientes? ¿Han notado algún cambio a raíz de todas estas restricciones o inclusive de la misma enfermedad? Bueno, al menos yo sí. A mí sí, cierta, y lo tengo que admitir, cierta rebeldía, decir, chinga, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué me vas a hacer esto? ¿Por qué me echas 2 veces gel, mamón? No sé. ¿Por qué le echaste jabón líquido al gel, güey? Ya me quedaron las manos pegajosas, culero. ¿Por qué me corté? Porque cuando me corté no me di cuenta. Que te empiezan a dar las manos y tú, ay, cabrón. Yo, por ejemplo, me hice un poquito más explosivo respecto a... De por sí, cuando yo, pues, lamentablemente pobre y no tengo auto, me muevo en transporte público. De por sí, antes de la pandemia, güey, se sentaba alguien cerca, a un lado de mí, y se me repegaba, güey. A mí me daba como un hermano, te me abres, por favor, a chingar tu madre. Y ahora con el pedo de tenemos que traer el cubreboca, de tenemos que tener cierto control, a mí me da pinche coraje que la gente se te va y se te echa encima, güey. O gente que dice, creo que es buen momento, ahorita que estoy en el camión donde hay un montón de gente que probablemente alguno viene infectado hasta por pura pinche estadística, creo que es buen momento para quitarme el cubreboca y comerme un burrito, güey. Y a mí, yo sé que son pinches cosas de, pues es tu pedo, güey, a mí qué me importa, pero llega un punto en el que digo, ¿en serio qué chingados te pasa? Y me da, ahora mi reacción ya es directamente enojo, es como de, no mames, qué chingados tiene este cabrón. Pero cuando antes era de, ay, qué incómodo, hazte para allá. Entonces yo siento, al menos en ese aspecto tan pequeño, güey, pero ya aplicado ahora sí a toda la pinche vida en general bajo esta normalidad actual de que todavía está la pandemia, que todavía es un peligro. Pero te das cuenta de lo que estás diciendo. Antes todo eso pasaba porque sabías que iba a pasar. Uh-huh. Y ahora esas pequeñas cosas no sabes cuándo se va a terminar y te empieza a cuestionar qué tanto voy a soportar y la neta, y eso es lo que causa la ansiedad a nivel general, a nivel global, porque no tenemos una fecha. Como no tenemos una fecha, eso empieza a generar ansiedad en las personas. Porque como tú bien decías, bueno, esto pasa porque el periodo de lunes a viernes. O de tal hora a tal hora, ¿no? Porque a tal hora no hay tanta gente. Y ahí me voy una hora antes, porque si me voy a las 8 va todo aturrado el camión. Pero si me voy una hora antes no es así. Y no sé. Sabías que eso en algún momento se iba a acabar, la situación que estabas pasando, ¿no? Sí. En esa situación aún no tenemos una fecha. Ya se hablan de vacunas y todo eso, pero no tenemos una fecha, y esto sigue generando ansiedad, y es una ansiedad global. ¿Cómo decías el encierro? ¿Cómo manejarlo, no? Es bien interesante porque yo lo planteo así.
todas esas actividades que no puedes hacer porque estabas ocupado siempre en el trabajo o la escuela. Hazlos. O sea, ¿qué crees, güey? O sea, Las puedes te lo pagando, güey, para que... Pero es todo lo que estuviste chingando. Sí, o sea, el patio lo tienes hecho mierda, el closet está hasta la chingada de ropa que sí usas y que no usas, los zapatos por un lado. Güey, es el momento, cabrón. ¿Quisiste aprender a bailar, Ok. mamá? ¿Quisiste aprender a bailar? Yo te pregunto, ¿la depresión puede llegar a causar una parálisis refiriéndome a dejar de hacer cosas, güey? Entonces, Sí, es que ¿qué la hay de la depresión gente es una que relación. cayó en depresión primero antes de decir, debería de hacer tanta cosa que no he podido hacer gracias al trabajo, gracias a la escuela? ¿Qué pasa con esa gente que ya se quedó? No, güey, no, ya. Y no hacen nada, güey. Ajá, es que es gente que es reactiva, no preventiva. O sea, cuando tú eres reactivo, tú reaccionas a lo que está pasando, ¿no? Lo que decíamos en algún momento, la causa y efecto, y que dice esta filosofía que no se hace efecto a la causa. Aquí toda la gente está haciendo efecto a la causa, ¿sí? Y ponen el ejemplo de un río, el río es la causa y el tronco es el efecto. En un río que lleva a su cauce, avienta ahí el tronco y se lo lleva. Y te dice, tú no seas efecto de la causa, no seas como el tronco, ¿sí? Si a ti y al tronco los avientan al río y tú sabes nadar, o sea, el tronco se lo lleva, pero a ti no. Entonces, eso es lo que puede estar pasando con la pandemia. Y no solamente con la pandemia, sino con todas las emociones, con todas tus circunstancias de la vida. Y a lo mejor te pasó en toda tu vida, pero no fue tan evidente. Ajá, Nada más necesitabas un factor No, de y es que de hecho para- sí, o sea, toda tu vida ha sido causa del efecto, perdón, el efecto de la causa. Ha sido todo el tiempo reactivo. ha sido así, pero ahora que viene algo a nivel masivo, algo tan grande, tan importante, es ahí cuando empieza a resentirlo más. Pero que al final de cuentas es algo tan sencillo. Si yo sé que no debo ser el efecto de la causa, llega una pandemia y tengo bien arraigado esto, yo no voy a ser el efecto de la causa. Y si mi trabajo me dicen, ¿sabe qué? Va a agarrar una semana, no va a poner venir a trabajar. Puta madre, ¿qué voy a hacer? Pues ahí está el closet todo jodido, ahí está el carro descompuesto, ahí está la bicicleta, ahí está el jardincito todo madreado. Pues ¿qué voy a hacer? Yo te he puesto que hay una lista para los que estamos casados. Nuestra mujer tiene una lista. Pregúntale a tu Sí, sí, esposa. O sea, te vas a empezar a deprimir. Si te empiezas a deprimir, pregúntale a tu vieja qué vas a hacer. Y créemelo, vas a tener muchas actividades. La pandemia te va a quedar corta para acabar todos los pendientes que hay en tu casa. y de hecho, sí, al Hasta principio. vas a querer que no llegue la vacuna, cabrón. Ya no vas a la mitad. Que al inicio del año fue cuando escuché que dijiste eso también de lo del río y toda la analogía. Y sí fue cuando, sí lo adopté un poco y dije, ok. Y ahora que ya llevo un rato trabajando, más o menos desde julio trabajando, ahora pienso, demonios, debí arreglar eso cuando estuve haciendo nada en la pandemia. Entonces, ahora que tengo que salir a trabajar a huevo, Ajá. pues ya salgo a las 5 o 6 de la tarde, ya llego cansado, ya no llego con ganas de hacer ni madre. Cuando pude haberlo hecho durante el tiempo de la pandemia. Ya para ir cerrando, voy a dar una conclusión yo y luego sí. Vale, Simón. Sí. Bueno, como lo que comentábamos la situación es esta y ya está. ¿Eh? Ahorita a lo mejor en donde estás se relaja o se restringe cualquier cosa, pero aquí es donde hay que aprovechar para ver hacia adentro, ¿sí? Para ver hacia adentro y hacerte más fuerte. Ejercicio, si quieres trabajar en tu cuerpo, puedes hasta hacerte una dieta, puedes organizarte, porque si estás en tu casa puedes organizar tus horas de comida. Algo que es vital y yo no lo entendí hasta que lo empecé a hacer es levántate temprano. Oh, sí. Despiértate. Yo no me desvelo ya en... Levántate, aunque sepas que te vas a quedar en tu casa, levántate de la cama y date un bañador o ponte a hacer algo. Si quieres estar tirando hueva, quédate tirando hueva, pero no te duermas. Porque en la noche, llega la noche y te puedes dormir bien tranquilo, el día siguiente puedes hacer una rutina, entonces tienes más energía en el día que en la noche y puedes hacer más cosas. Eso es básico. Ponte un horario y síguelo. Ejercicio puedes hacer en 3 metros cuadrados, puedes hacer ejercicio. Ahora, si tuviste la intención de aprender a tocar algún instrumento, de bailar, de dibujar y todo, en YouTube hay un sinfín de tutoriales, todo, y es gratis. O sea, tienes ahora, si nos estás escuchando, obviamente tienes internet. Ahorita que no es más factible que no tengas algo que comer en tu casa, que no tengas internet. Exacto, así es. Y te preocupas más por tener internet que por tener algo que comer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces,
puedes dedicar este tiempo para ti, como dices, puedes empezar a hacerte más fuerte en cuanto a conocimiento, físicamente, todo eso. Puedes dedicarlo a ti. Y ya cuando esto pase, pues habrás pasado un periodo de autoconocimiento y autoexploración, puedes autoexplorarte. Que fue como debimos empezar este pinche Sí. año. En lugar de irnos todos a la chingada a comprar papel de baño a lo desquiciado, debimos tener un poquito más de conciencia respecto a lo que iba a pasar. Pero pues vaya, estamos bien orientados esto va a pasar y es peligro y nos asustamos, güey. Yo entiendo eso, sí, es cierto, güey, sí es cierto, Sí. debimos bueno, al menos debimos haber pensado en nosotros y ver qué pendiente teníamos hacia nosotros. Así Okay. es, Esa así es mi es. conclusión. Ok, sí, yo ya lo decía ahorita, el hecho de que no tengamos una fecha para que termine esto, ya se va a acabar el 2020, pero no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, nos va a generar ansiedad. Ya decíamos, la pregunta, y yo creo que es muy importante el decir, ¿qué hago, no? ¿Qué hacer en estas situaciones? Hay muchas cosas que hacer, yo decía, es la oportunidad de que soluciones problemas con tu pareja porque quizá no tienen el tiempo, con tus hijos porque no tienes el tiempo, no tienes, te quitaron la oportunidad de trabajar la parte física, híjole, pues aprovecha para trabajar la parte emocional y mental, ¿sí? Los psicólogos nos hemos adaptado, incluso los psicoanalistas, que siempre se trabaja presencial, nos hemos adaptado a trabajar incluso por en línea, ¿no? En videollamada, que igual el psicoanálisis no le pesa tanto como la psicología, porque el psicoanálisis, la técnica es mediante el habla, la psicología, las técnicas son más, se me fue la palabra, kinestésicas, ¿no? Okay. Donde tienes que estar ahí haciendo trucos y cosas ahí. El psicoanálisis es puro escuchar, ¿no? Malabares, sí, porque sí los hacen, o sea, bailan y brincan y se hacen marometas. A ver, una pregunta. ¿Quién es el que te pone las tarjetas esas de Rorschach? Psicólogos, ajá. Desde la pantalla, ¿qué forma le hayas a este, hermano? Ajá. Es como que muy complicado ahí. Kim Kardashian. Era otra página. Haciendo un twerking. Sí, es un año de muchas oportunidades, se está acabando, pero no sabemos cómo venga el próximo año. Yo sí les digo una cosa, este año fue de grandes oportunidades. Conozco a muchas personas sí. que mejoraron su aspecto laboral, su parte económica incluso. Sí, de hecho, yo también le estoy metiendo un chingo de huevos gracias a una amiga también me llegó a decir, yo siento que este 2020 a mí me ha dado más oportunidades sí. y de hecho su familia tiene un negocio de carpintería donde trabajo actualmente. Y todo va para arriba bien cabrón. Entonces es como que debimos aprovechar. Este pedo es como una ola, güey. Estás en el agua y la ola va a llegar y te va a sumergir. Pero hay gente que agarra una tabla y se pone a deambular en la pinche ola. Entonces sí, se trataba de hacer eso. Exactamente. Me dio tranquilidad cuando iniciaba la pandemia ver que cuando nos mandaron a casa, la mayoría, ver a vecinos que se dedicaron a mejorar su casa, ¿no? A contratar a los albañiles, como decían, ¿no? Entonces, trabajo yo creo que sigue habiendo, hay que adaptarse, la palabra aquí mágica es adaptarse, no seas el efecto de la causa, ya daba el ejemplo del río y el tronco, yo creo que eso te va a ayudar mucho en todos los aspectos, en todo aplica, es un año de muchas oportunidades y como lo escuché en algún momento de un maestro cuando recién iba a iniciar este año, yo dije, viene el 2020 de oportunidades y dijo, no para todos. Nada más para los que lo sepan y las puedan ver, pues ahora sí que dice, ¿no? Que vea el que pueda ver, ¿no? Y aplica no nomás por lo de la pandemia, es en la vida. La vida es para el que aprende a vivirla, ¿no? Y piénselo, o sea, a pesar de que ahorita parezca que ya estamos en pandemia, episodios finales, ¿no? Ya, todavía estás a tiempo de que si ya viste que ya te sumergió bien cabrón esta situación de la pandemia y que te pasó, aún estás a tiempo de sacarle jugo a este desmadre, güey, porque sigues vivo, güey, sí. mientras respires, exactamente, es una oportunidad. Somos ese movimiento, mientras estés en el movimiento vas a seguir vivo. Sí. Entonces tu mente, lo maravilloso de esto es que la mente está en movimiento y nunca se va a detener. Muévete antes que tu mente, gánale, porque si no te va a chingar. Qué bueno. Bueno, entonces yo también ya para empezar a cerrar, primero decirles que si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias, son una chingonada. Y segundo decirles, esta vez no vayan a terapia.
llámenle a su terapeuta. En lugar de ir a andar ver si pueden contagiar a su terapeuta, márquenle, güey. Porque la neta, sí, por más que, mientras más veo cosas que pueden suceder y que sucedieron en el año, más digo, y esto también podría ser que alguien se pire, y esto también podría ser que alguien se ponga tenso, y o sea, hay muchísimas cosas ahorita de qué asustarnos, pero hay un chingo más de cosas para empezar a movernos. Entonces cerramos. Sí, Eric, despídese, nada más diga goodbye. Hasta luego. Y ya. Eric, genial, excelente. César, siempre tan elocuente. Me encanta lo animoso que es este cabrón. Los protocolos no son lo mío, güey. Excelente. Yo aplico el vas a querer o qué. Arre, con eso, güey, César. No, pues muchas gracias y hay que buscarle la utilidad a las cosas. Busquen la utilidad de este podcast. Tiene mucho, de verdad, tiene mucha utilidad. Búsquenle la utilidad de este podcast. Sí, sobre todo darnos cuenta de que no estamos solos en este cagadero. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos a la próxima. Bye.